Hace más de 50 años, una hermosa joven de la aristocracia de Hollywood daba el sí quiero a un conocido cantante italiano de orígenes humildes. Romina y Albano se convirtieron en la pareja más famosa de Europa. Albano Carrisi y Romina Power nunca dejarán de ser noticia a pesar de que su historia de amor ya terminó hace mucho tiempo. De hecho, hay amores que quedan grabados en el corazón del público, aunque la realidad sea diferente a los deseos de sus admiradores. Sin lugar a dudas, la relación sentimental entre Albano y Romina fue una de las más comentadas en la historia de la música italiana. Los dos son artistas muy queridos, no solo por los italianos, sino también por el público de todo el mundo. Por ese motivo, fue una gran decepción para ellos cuando la pareja se separó. Los dos se enamoraron a primera vista a finales de los años 60 y desde entonces unieron sus caminos no solo sentimentalmente, sino también artísticamente. En 1970 la pareja decidió casarse y tuvieron 4 hijos: Ilenia, Yari, Cristel y Romina Jr. Lograron grandes éxitos en la música, llegando a participar 5 veces en el Festival de Sanremo y a representar en 2 ocasiones a Italia en el Festival de Eurovisión. No obstante, según la opinión de muchos, la desaparición de su hija Ilenia hizo que el matrimonio acabara rompiéndose. Albano cumplió 80 años el 20 de mayo y para celebrar su onomástico ofreció una larga y reveladora entrevista en donde recordó los momentos más importantes de su vida: el dolor por la pérdida de su hija, una herida imborrable en su corazón. Pierdes una hija, como hemos perdido a Ilenia, tragada en la nada, y tienes esta agonía que no te abandona. Pero para bien o para mal, debéis vivir la vida según lo que el buen Dios nos propone, manifestó. Y es que sin lugar a dudas, la desaparición de su hija Ilenia es una historia intrincada, compleja, formada por 1000 facetas, verdades a medias y muchas sombras nunca disipadas. Ilenia Carrisi, por el nombre que lleva, por su corta edad en el momento de su desaparición, por la belleza que encarna y por ser hija de personajes famosos, sigue dando de qué hablar a pesar de que han pasado casi 3 décadas de su desaparición. Por mucho que en este periodo de tiempo se ha escrito de todo, se han planteado las hipótesis más inverosímiles, ni siquiera Romina y Albano, los padres, tienen una visión común del destino que le ha tocado vivir a su primogénita. En la larga entrevista concedida a Aldo Casulo, Albano volvió a hablar de ello. Es cierto que en esta narrativa falta un elemento fundamental: el cuerpo de Ilenia, el cual nunca fue encontrado. Pero el padre de la joven está convencido de que su hija se dejó ahogar en las aguas del Mississippi. Ilenia, la hija mayor del matrimonio Carrisi, había cumplido 23 años y ya había dejado la universidad para trabajar como au pair en Francia. En otras palabras, ella deseaba trabajar apoyando a alguna familia francesa con el cuidado de los niños mientras practicaba el idioma y se involucraba con la cultura francesa. Pese a su famoso apellido, Ilenia nunca había sido protagonista de escándalos o situaciones embarazosas. Los periódicos y revistas de ese entonces siempre mostraban la estrecha relación entre Ilenia y sus padres. Ilenia era un rostro muy conocido por el público porque los medios siempre publicaron fotos de ella junto a sus padres y sus hermanos. Había intentado dar algunos pasos en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, en 1989 en el programa de Mike Bongiorno, La Rueda de la Fortuna. El rey de los concursos la había descrito como una chica tímida e inteligente que hablaba 4 idiomas. Sobre la noche de la desaparición de su hija, el cantante le contó a Aldo Casulo: era una chica verdaderamente extraordinaria. Estudió en el King's College de Londres y hablaba inglés, español, francés y portugués. Nos acompañó a su madre y a mí a Moscú, donde dimos 18 conciertos. También nos acompañó a Estados Unidos a rodar el documental La América Perdida. Recuerdo que en Nueva Orleans mi hija conoció a un hombre negro. Su nombre era Masaquela, confiesa. Una tarde todo el staff fue al cine, pero yo me quedé con Ilenia, porque había notado algo raro. De repente ella echó a correr y yo estaba detrás de ella cuando gritó: «¡Detente!
Ese hombre me quiere hacer daño. Y ese hombre era yo, relató Albano. Era claramente un problema de drogas, sentenció. Se fue corriendo y no la volví a ver hasta el otro día a las 8 de la mañana. Cuando apareció le contó a su madre que esa noche se había jugado la vida en las aguas del río Mississippi, relató. Tras el incidente, Albano recuerda lo que sucedió después. Fuimos a Venice, Florida, a visitar a la tía de Romina, Ann, hermana de Tyrone Power, una pintora de buen corazón. La paz parecía haber retornado, pero al regreso, Ilenia me dijo, «Papá, he decidido escribir un libro y para hacerlo tengo que ir a Belize, la patria de los desamparados». Allí vivió en una choza donde un hombre la amenazó y se salvó de morir de milagro. Así que regresó a Nueva Orleans, ya que dijo que no quería juntarse con la gente de allí. Es entonces cuando Ilenia llega nuevamente a Nueva Orleans, en donde había estado anteriormente con sus padres y lugar en donde desapareció. Sobre esto Albano dijo, «Hablé con testigos, conocí a Masaquela, el músico callejero que también había estado en prisión por la desaparición de Ilenia, pero negó cualquier culpa. Le pregunté a la última persona que la vio, el portero del puerto. Él me contó que ella estaba sentada junto al río y él le advirtió, «No puedes quedarte aquí». Pero Ilenia no se fue. El guardián insistió, por lo que ella le dijo, «Yo pertenezco a las aguas», y se sumergió en el río nadando a paso de mariposa. Ahí entendí que el guardián decía la verdad, porque Ilenia decía esa frase cuando era niña, antes de bucear y nadaba estilo mariposa. Desafortunadamente el Mississippi es implacable. Romina nunca quiso aceptarlo, pero así fue, manifestó. También contó que cuando Ilenia estaba en el King's College de Londres, vino a él y le dijo, «He sacado un 10 en el examen porque he fumado marihuana y me ha dado una energía increíble», y yo le contesté que habría preferido que sacase un 5. Años atrás, el intérprete declaró en la revista semanal italiana Chi que la droga acabó con Ilenia y que estaba seguro de que se había lanzado al río Mississippi. Albano siempre ha creído que su hija se lanzó al río durante un periodo difícil de su vida y debido al problema que tenía con las drogas. Ya lo había hecho una vez bajo el efecto de estupefacientes. Se había lanzado a las aguas y en aquella ocasión casi pierde la vida. Durante años mantuve las esperanzas, pero ahora estoy seguro que Ilenia se marchó entre esas aguas. No hay ningún misterio y todo ha sido aclarado. En Nueva Orleans, Ilenia conoció a un supuesto genio del jazz y se enamoró artísticamente de él. En realidad fue un alma negra quien la llenó de drogas y la convenció de que podía caminar sobre las aguas. Lo hizo 2 veces. La primera vez fue vista y milagrosamente llevada a la orilla. La segunda vez terminó tragada por las aguas del río. A sus 80 años, el cantante reveló por primera vez los motivos que lo llevaron al divorcio de Romina Power. «Lo digo hoy por primera vez», confesó al semanario. «El problema fue la marihuana. Romina fumaba esa porquería hasta 4 veces al día, y lo hacía desde hacía años, incluso antes de la desaparición de Ilenia. Ella era otra mujer cuando hacía eso. Fumaba y estaba alegre. Una vez pasado el efecto se ponía triste y lloraba. Se veía irreconocible. Ya no expresaba ese apego a las cosas, por la vida, por lo que habíamos vivido y construido durante esos años. Ese fue realmente el principio del fin. La marihuana fue, por tanto, la principal causa de nuestro distanciamiento. En mi casa los porros alcanzaban hasta para provocar un desastre. Una vez, para poder entender, me fumé uno. Tuve que escribir un número y no pude, lo puse en vertical. Odio todas esas sustancias que son malas para la vida. Inventas una realidad que no existe y te alejas de la vida real», manifestó. Lamentablemente muchos caemos, incluso a algunos de mis hijos les pasó. Nunca he tomado nada, un vaso de whisky antes de los conciertos y nada más. Albano también habló de los inicios de la historia de amor con Romina. El primer encuentro tuvo lugar en 1967, en el rodaje de la película El Sol. Pero su relación no comenzó hasta 2 años después. Nadie sabía de nosotros, pero Cannes estaba lleno de paparazzis. Ahora lo admito, estaba contento. Fue una forma autorizada de hacer oficial nuestra historia.
No conocía a la familia Power antes de conocer a Romina. Mi ignorancia fue mi salvavidas. De lo contrario, nunca habría ido a buscar a alguien así. Entre otras cosas, el suegro había fallecido años atrás, pero la suegra se opuso. Sus instrucciones, y esto lo descubriría años después, eran precisas. Explotarlo, exprimirlo bien y luego mandarlo al carajo. Ante esta respuesta, el periodista le pregunta: ¿qué necesidad tenía la familia de Romina de explotarte? A lo que Albano respondió: Linda Christian, la madre, lo había quemado todo. Incluso había acabado en una clínica psiquiátrica. Cero dinero. El peso de la familia estaba sobre Romina, quien era menor de edad en ese entonces. Romina tenía el nombre, la belleza, el encanto, pero estaba sola. En ese momento me dije a mí mismo: ahora te toca a ti. El amor me hizo derribar muros, puertas y portones. No me detuve ante nada. Lo admito por primera vez. Yo tampoco lo creía. Pero en su familia estaba la semilla del divorcio. Todas las mujeres de su familia, incluso su madre, tenían uno o más divorcios a sus espaldas, concluyó. Si te pareció interesante esta historia, no olvides suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.